Con la primera charla de las conferencias de divulgación científica que están muy asociadas a la exposición que tenemos justo ahí, justo al lado de Plastihistoria de la Ciencia. Hoy precisamente es el Día de la Creatividad y de la Innovación, o sea que es un buen día para hablar de ciencia y de creatividad. Y vamos a presentar a la profesora Sabariegos, la cual nos va a relatar un título que nos ha puesto, que es el Darwin, el gran espectador. Precisamente creemos que la profesora Charo Sabariegos es la gran divulgadora. ¿Por qué no? Se alzó con el premio Ciencia Hot Down de 2021 en la modalidad de ensayo de divulgación científica, con un texto que trataba sobre la curiosa relación epistolar entre Darwin, que mantuvo con Marianne Whitby, británica de amplios intereses, que era de muchas cosas, seguro que nos contarás algo sobre esto. Y bueno, también hablará sobre las relaciones que tienen que tener de colaboración entre los científicos, en muchas ocasiones para un bien común y a veces con aspectos que alguno de ellos no maneja bien o no es experto, pero que eso hará que luego salgan grandes ciencias o grandes descubrimientos en biología, morfología, fisiología, etcétera. Los genios, cuando nos abandonan, nos dejan siempre un mundo mejor, ya no es el mismo, y este es el caso de Darwin. Y bueno, pues sería interesante que después de esta conferencia volviéramos otra vez a ver este diagrama que está en la sala de exposiciones, que veamos ahí. Tenemos una pequeña foto de Darwin que se encuentra pues quizás en un viaje a bordo del Beagle en el sur del continente americano, en las islas del Pacífico, buscando pues quizás esos estudios que nos ayudaron a ese gran libro que es El origen de las especies, donde al final pues habló sobre la selección natural. Pues sin más, muchas gracias por participar, muchas gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha, a su unidad de divulgación científica, por estas charlas, y esperamos que os guste esta charla y que aquí los jóvenes, los más jóvenes, aprendan un poquito. Darwin es un personaje alucinante de la historia de la ciencia, aunque también da mucho miedo porque Darwin es espectacular. Y muchas gracias por traer esta exposición a Albacete porque es muy bonita. Antes de empezar con Darwin, os quiero pedir que cuando salgáis de aquí miréis el diorama de la doble hélice de Franklin, donde salen tres señores que les están dando el premio Nobel, y detrás de la doble hélice está Rosalind Franklin, que fue la que hizo la foto que determinó la estructura del DNA, y luego el premio Nobel no se lo dieron a ella. Y me gusta un montón cómo está ese diorama. Ahora que lo has nombrado me he acordado. Bueno, el texto os lo leeré luego, pero os quiero hablar un poco de Darwin y de cómo llegamos a esa escena, cómo llegamos a las Islas Galápagos. Dejadme que os hable un poquito de Darwin. Darwin, cuando era pequeño, le gustaba muchísimo coleccionar escarabajos, coleccionaba todo tipo de cosas. Y él cuenta en su autobiografía que su padre una vez dijo esto: no te gusta más que la caza, los perros y coger ratas, y vas a ser una desgracia para ti y para toda tu familia. Darwin dice que su padre era la persona más buena del mundo que conocía y que esto lo debió decir muy enfadado, pero que era una frase muy injusta. Y esto es otra cosa que caracteriza mucho a Darwin, es incapaz de hablar mal de nadie. En todas las cartas que hay guardadas es muy difícil encontrar algo negativo. Bueno, pues era un gran coleccionista de escarabajos y esto es muy importante. Dice: durante el tiempo que pasé en Cambridge no me dediqué a ninguna actividad con tanta ilusión, ni ninguna me procuró tanto placer como la de coleccionar escarabajos. Para Darwin no había animales pequeños, de hecho los últimos años de su vida los pasó estudiando los gusanos de las lombrices de tierra. Bueno, esta es una anécdota que él contó muchas veces y aquí se lo cuenta en una carta a su cuñado. Dice: bajo un trozo de corteza encontré 2 carabi y cogí uno en cada mano. Cuando he aquí que vi un sagrado Panageus Cruz Mayor, no podía soportar renunciar a ninguno de mis carabi y perder a Panageus estaba fuera de la cuestión. Así que en la desesperación agarré suavemente uno de los carabi. Estaba hablando de escarabajos.
entre mis dientes, cuando para mi indecible disgusto y dolor la pequeña bestia desconsiderada chorreó su ácido en mi garganta y perdí ambos, Carabi y Panageus. Este era Darwin. De hecho, durante su estancia en Cambridge, un compañero le hizo una caricatura de él montado en un escarabajo. Los maestros siempre son muy importantes, en el caso de Darwin también. La persona que más determinó su desarrollo científico fue su profesor de mineralogía y botánica, porque entonces uno podía ser profesor de mineralogía y botánica, que es muy curioso, que es el profesor Hinslow. Y durante el verano de 1831, Darwin estuvo en el norte de Gales recogiendo especímenes geológicos con su profesor de geología, y a la vuelta a su casa se encontró esta carta de su profesor Hinslow, donde él hablaba de una magnífica oportunidad en un barco, en el Beagle, y que podía empezar a trabajar, podía ir a trabajar en el Beagle. El tema era que el capitán Fitzroy ya había hecho otra expedición científica en el Beagle, y la marina inglesa era muy estricta, en el sentido de que no dejaba que el capitán se relacionara con nadie de la tripulación. Entonces él, que ya había hecho una expedición, dijo: me voy a volver loco, yo tengo que llevar a alguien para poder hablar. Y entonces pide a alguien. Hinslow considera que Darwin es el mejor, porque tiene unas actitudes de recolectar especímenes, y era una expedición científica, la del Beagle. Y porque además es un caballero, y Fitzroy es un caballero. No hay que olvidar que Darwin viene de una familia de mucho dinero. El abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, era un médico muy reconocido, mucha pasta. El padre también es un médico muy reconocido, así que viene de muy buena familia. Y Fitzroy también venía de una muy buena familia. Totalmente opuestos, porque Fitzroy era muy conservador y Darwin era muy liberal. De hecho, la única discusión de la que habla Darwin que tuvieron fue sobre la esclavitud, porque Darwin era abolicionista. Bueno, el caso es que buscaban a alguien así, y es muy curioso porque le dijo: el viaje durará 2 años, duró 5. Y dice: llévate libros. Los libros que Darwin se llevó fueron súper importantes. El profesor Hinslow le regaló el Personal Narrative de Humboldt. Para Darwin ese libro fue lo más importante para él, porque Humboldt se había ido a Sudamérica, había recorrido las selvas y había escrito una serie de libros en los que explicaba cómo era la naturaleza, y eso a Darwin le fascinaba. La ciencia es un hilo de gente. Uno hace una cosa, el otro se entusiasma y quiere hacer lo mismo, entonces busca otro reto. Y esto fue lo que pasó también en el caso de Darwin. Darwin quiso ir porque estaba fascinado por los libros de Humboldt. Total, que este fue uno de los libros que se llevó. Y se llevó también Los principios de geología, de Charles Lyell. Charles Lyell revolucionó la geología, porque hasta ese momento el tiempo geológico era muy corto, bueno, y los procesos geológicos no me voy a liar con esto, pero revolucionó la geología. Y esto también era muy importante para Darwin, porque a Darwin le gustaba la geología. Y de hecho, la mayor parte del trabajo que hizo en el Beagle, o mucha parte de trabajo, fue de geología. Entonces, fue admitido en el Beagle. Que se me olvidan cosas. Se le consultó a su padre, y el padre le dijo que no, que iba a perder el tiempo y que no le dejaba ir a esa. Y Darwin respetaba mucho a su padre, entonces lo que hizo fue pedirle ayuda a su tío, y fue su tío el que intercedió frente a su padre y le dejó ir a la expedición. Y Darwin siempre dijo esto, que el viaje del Beagle ha sido con mucho el acontecimiento más importante de mi vida y ha determinado toda mi carrera. Estuvo a punto de no ir, porque las cosas que hacen las pseudociencias, ¿no? Fitzroy era un admirador de un investigador de la época que decía que el carácter se reflejaba en la forma del cráneo y las facciones. Y a Fitzroy no le gustó la nariz de Darwin. Decía que no tenía energía y decisión para hacer la travesía. Y estuvo a punto de no cogerle. Cuando todos podemos ver claramente
que la nariz de Darwin era mucho más mona que la de Fitzroy. Pero bueno, el caso es que este es el barco. Era un barco muy pequeño. Pero esta es la cabina del capitán. Aquí están Fitzroy y Darwin. Esta es la cabina donde se guardaban los libros. Fitzroy le dice, puedes llevar cualquier libro, va a haber sitio. Y le dice, ahora, eso sí, tú te puedes llevar el Personal Narrative de Humboldt, pero yo me voy a llevar mi ejemplar. Debía ser un librazo en aquel momento. Y bueno, el caso es que esta es la cabina de los libros. Bueno, era un barco pequeño, pero el mejor de la época, porque tenía terminaciones de caoba y estaba súper bien equipado. Tenía el mejor equipamiento científico. Esta es la librería de los libros de Darwin. Aquí está Personal Narrative de Humboldt. Tiene por aquí un diccionario de español, inglés-español, porque se va a Sudamérica. Muchas de las frases que voy a poner son de este libro, Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo. Y tener en la cabeza un dato muy importante, que lo escribe después de volver. ¿Vale? Porque a esto tiene mucha amiga. Bueno, y el comienzo es súper evocador, es muy bonito. Dice, después de ser 2 veces rechazado por terribles tempestades del suroeste, el barco de Su Majestad Beagle, un bergantín de 10 cañones al mando del capitán Fitzroy de la Marina Real, zarpó de Davenport el 27 de diciembre de 1831. Las semanas antes, como no conseguían zarpar, pues Darwin estuvo buscando libros, buscando cosas. Se van. La tripulación estaba súper bien dotada y, entre otras cosas, llevaban un pintor, ¿vale? Y todas estas acuarelas están guardadas. La verdad es que la web de Cambridge sobre Darwin es alucinante, puedes encontrar todo está allí. Vale, este es el viaje que hizo Darwin. Ellos salen de Inglaterra y lo primero que pasa es que bordean las Canarias. Y esto para Darwin es alucinante, porque una de las cosas que describe Humboldt es el Teide. Y él está como loco por bajarse en las Canarias y conocer el Teide. Pero no les dejan bajar por un brote de cólera, o porque temen un brote de cólera del barco, no me acuerdo bien. El caso es que no les dejan bajar y ahí se siente un poco frustrado, pero dice, ¡buah! Por lo menos he visto el Teide desde el barco. Debía ser alucinante esta época, imaginaros, ¿no? La primera vista que tienes es cuando llegas en barco a un continente, no como ahora, que nosotros llegamos en avión y no ves nada. Vale, y luego la primera parada fueron las islas de Cabo Verde, luego Brasil. Darwin va bajándose en los sitios, tiene permiso del capitán Fitzroy para hacer ciertas excursiones, volver al barco. La misión del barco era científica y su misión era hacer los mapas de Sudamérica, los mapas de esta región, de la Patagonia, de Tierra de Fuego, Chile, Perú, y de ciertas islas, las Galápagos. Entonces Darwin va bajando en los sitios, va recolectando muestras, va mandando cartas, porque claro, mandaba mogollón de cartas y todo esto está documentado. Es alucinante leer a Darwin porque poco se ha dicho de lo bien que escribía. Es una maravilla leerle. Y va mandando las muestras desde los distintos sitios a barcos que regresan a Reino Unido, ¿no? a Inglaterra. Va mandando muestras y algunas no, algunas se las va quedando. Llegan a Patagonia, llegan a Tierra de Fuego. Las descripciones de la selva son brutales, pero a Darwin lo que más le gustó fue Tierra de Fuego, siempre lo dijo. Dice que no sabía por qué, pero esas extensiones desérticas sin nada que le alucinaban. Nada de las Galápagos, no, Tierra de Fuego. Bueno, por aquí convivió con la gente, con los gauchos, y luego ya llegaron a las Galápagos. Vale. Dice, esta fue de sus primeras cartas. Desde que salí de Inglaterra, mi mente ha sido un perfecto huracán de deleite y asombro. Por el momento apenas ha habido un minuto de inactividad. En cuanto a los insectos, confío en que enviaré a Inglaterra una gran cantidad de especies no descritas. Creo que no tienen en las colecciones y aquí esta mañana he cogido diminutos y todo eso que veis ahí. Hydroporium, Neuterus. ¿Qué son eso?
escarabajos. Cogió un mogollón de escarabajos. Mientras él estaba por Sudamérica cogiendo muestras y las iba mandando, claro, a Inglaterra iban llegando las cosas y Darwin se iba haciendo un nombre durante aquellos 5 años. Él se las mandaba a su profesor, al profesor Hinslow. Bueno, entonces, como cogía tantos escarabajos, decía: contemplar la futura dimensión del catálogo completo es suficiente como para perturbar la calma de la mente del entomólogo. Dice que había tantas especies que aquello era una locura. Coge más cosas y las va preservando en el barco, en alcohol, en vinagre. Por ejemplo, aquí le cuenta al profesor Hinslow que estaba alucinado porque había visto un pulpo que cambiaba de color en función del entorno. Dice: esto es nuevo, esto es nuevo. Y le contesta el profesor por carta: es chulo, sí, pero no es nuevo, que yo he visto pulpos de estos en las costas de Inglaterra. Y la verdad es que Darwin es un joven muy ambicioso. Se embarca con 22 años y su intención es pasar a la historia por hacer algo importante en historia natural. Vale. Llega a la Patagonia y empieza a encontrar los fósiles. Y los fósiles los va mandando a Inglaterra y los va analizando Owen, que era el mejor paleontólogo de la época. Owen terminaría fundando el Museo de Historia Natural de Londres y terminaría siendo enemigo de Darwin, porque no le gustó el origen de las especies. Y como él, otros. Bueno, el caso es que el viaje siguió, y Darwin llegó a las Galápagos. Y esta es la escena que tenemos. La escena que tenemos, indudablemente, es de las Islas Galápagos. Y las voy a ir desglosando trocito a trocito, y no la voy a contar yo, la va a contar Darwin. Decía: en una palabra, no hay nada menos atractivo que el aspecto de esta isla. Desembarcó en 4. Arbustos raquíticos, tostados por el sol y que apenas pueden vivir, cubren en toda su extensión una corriente de lava basáltica negra de rugosísima superficie y hendida en varias partes por inmensas grietas. Solo 2 árboles dan un poco de sombra y son una acacia y un gran cactus de forma grotesca. Dice: durante el paseo encontré 2 tortugas, cada una de las cuales debería pesar 91 kilos. Una de ellas se comía un pedazo de cactus y cuando me acerqué miró con atención y se alejó lentamente. La otra dio un silbido formidable y escondió la cabeza bajo el caparazón. Estos reptiles inmensos, rodeados de lavas negras, de arbustos sin hojas y de colosales cactus, me parecen verdaderos animales antediluvianos. Los pocos pájaros de colores oscuros que encontré no parecieron ocuparse de mí más que de las grandes tortugas. Contaba que él pensaba que las tortugas eran sordas, porque cuando se ponía a su lado no se inmutaban. Y entonces, una vez que las pasaba, entonces ya le veían y silbaban y se escondían. También contaba que en ocasiones se montaban sobre las tortugas, porque eran tortugas enormes, y que costaba mucho mantenerse encima de la tortuga. Vale, hay un dato sobre la tortuga, pero lo cuento luego. Me he proporcionado, aquí vienen cosas interesantes, 26 especies de pájaros terrestres. Todos especiales de este grupo de islas, no se encuentran en ninguna parte, a excepción de un gorrión parecido a la alondra de Norteamérica. Los otros pájaros terrestres forman un grupo especial de gorriones que se parecen entre sí por la conformación de los picos, por la cola corta, la forma del cuerpo y el plumaje. Hay 13 grupos que ha dividido el señor Gould en 4 subgrupos, todos son exclusivos de este archipiélago. Esto está escrito con posterioridad, tenerlo en la cabeza. El fenómeno más curioso es la graduación en el grueso de los picos, que varía desde un pico gordo y un pinzón. Al considerar esta gradación y diversidad de conformaciones en un grupito de pájaros tan próximos unos a otros, podría creerse que en virtud de una pobreza original de pájaros en este archipiélago, se había modificado una sola especie para llegar a fines diferentes. Esta frase no figuraba en el diario del viaje de un naturalista que se publicó en 1839. Esta se incluyó en la edición de 1845. ¿Por qué? Y aquí viene la chicha. Esto es lo más importante que voy a decir hoy. Lo que dibuja Darwin en el cuaderno. Me han traído loca los pinzones estos días. Darwin, cuando se monta en el barco,
es creacionista. Y cuando se baja del barco, es creacionista. Darwin piensa, como la mayoría del entorno científico de la época, que las especies las han creado Dios y han variado poquito. Y que dentro de las especies puede haber ligeras variaciones, pero que la esencia de la especie no cambia. Y esto es lo que Darwin pensaba. ¿Qué pasa? Que cuando llega a Inglaterra, empieza, nada más llegar, empieza a repartir los especímenes, ¿no? Empieza a repartir las muestras. Y los pájaros se los da a Gould, que era el mejor ornitólogo de la época, que era, por cierto, autodidacta. Y Gould le dice, estos son 13 especies distintas. Son 13 especies distintas. Entonces, además, Owen, respecto a los fósiles, le dice, estos fósiles son de animales que todavía viven en Sudamérica, pero estos son como más grandes que los actuales. También obtiene datos de otras aves que había allí, de los sisontes. También coge muestras de otro tipo. Pero Darwin no se da cuenta de la relevancia de esto durante el viaje. Y esto es muy importante porque tenemos una visión de la que el científico se sienta, observa y tiene una inspiración, y no es así. Darwin pudo llegar a la teoría a la que llegó gracias a que otros compañeros hicieron un trabajo que a él le ayudó. Lo que pasa es que los otros hicieron el trabajo y no fueron capaces de ver la visión global, y esa visión sí que la tuvo Darwin. Y por eso la frase la incluyó en la versión del 45. Porque aunque él había observado diferencias en las especies, los creacionistas, como os digo, pensaban que podía haber algunas diferencias. Y sin embargo, para los evolucionistas, las variaciones eran importantes, ¿vale? No sé si me explico. Mientras que los creacionistas cogían pocas muestras, los evolucionistas cogían muchísimas muestras. Y por eso Darwin coge muy pocas muestras. Coge, me parece, 33 pinzones en total. Total, que llega y se da cuenta, que no solo eso, que es que no los han rotulado bien, porque mezcló las muestras, no mandó las muestras separadas isla a isla, sino que las mandó todas como islas Galápagos. Así que cuando se dio cuenta que eran especies distintas, ya no podía. Entonces tuvo que recoger datos e hizo otra cosa. Había otras 3 personas en el barco que tenían su colección propia. ¿Quién tenía una colección propia muy buena? Fitzroy, el capitán Fitzroy. Él sí la había numerado los pinzones isla a isla, y Fitzroy le deja la colección. Y no sé si en algún momento, seguro que se arrepintió. Y ahora veréis por qué. Total, que este dibujo, de alguna manera, el dibujo de los picos de los pinzones, es un poco anacrónico, ¿vale? Y este, más. El del árbol de la vida. Porque no es que Darwin se sentara aquí, como nos ponen aquí en esta imagen, y dijera, esto tal, mira los picos de los pinzones, es que las especies van a evolucionar de esta manera. No, ocurrió de la otra manera, que también es fantástica, pero no tiene nada que ver con la leyenda. ¿Vale? Darwin tiene más leyenda que otra cosa. Vamos, la leyenda es que se come al científico. Entonces, lo otro que había aquí era el árbol de la vida. Y el árbol de la vida, Darwin cuando vuelve y empieza él lo que hace, nada más llegar, es trasladarse a Londres. Y empieza a estar en contacto con la gente a la que le han mandado los ejemplares. Y entonces, allá por el mes de marzo del 37, de 1837, empieza a vislumbrar la teoría de la evolución por medio de la selección natural. Y entonces él tiene una serie de cuadernos, que me parece que son 10 o 12 cuadernos, que se enumeran de la A a la tal, y en el cuaderno B, del año 1837, es donde está el árbol de la vida. Él dibuja y dice, puede haber un ancestro común a partir del cual, gracias a la variación de las especies y al mecanismo de selección natural, se van generando otras especies y además, y muy importante, otras se extinguen. Y esto fue súper revolucionario en la época, muchísima gente que lo negó. Y este es el cuaderno B de Darwin, de 1937. Por lo tanto, la imagen es un anacronismo súper útil, porque es lo que todo el mundo conoce de Darwin.
Este cuaderno, no sé si sabéis, que ha estado desaparecido 22 años porque desapareció de la biblioteca de Cambridge. Un día lo fueron a buscar, no lo encontraban, y entonces pensaron, pues lo hemos guardado mal. Y no, ya fue pasando el tiempo y vieron que no lo habían guardado mal, que es que lo habían robado. Y se estuvo buscando, y no sé si sabéis que hace 2 o 3 semanas, en un paquetito rosa súper chulo, apareció en el despacho de la bibliotecaria. No me acuerdo qué ponía la nota, pero era algo así como enhorabuena, felicidades, y lo abrieron y estaban los 2 cuadernos de Darwin intactos. Uno de ellos con el árbol de la vida, también bastante misterioso. Hoy hablábamos en mi casa y decíamos, pues a lo mejor es que quien lo compró, o sea, quien lo robó es que no lo podía vender, no había manera de vender aquello. Pero bueno, al final del libro, al final del viaje, este es el último párrafo que a mí me gusta mucho por todo lo que significa. Dice, tenéis que leer a Darwin, que escribe muy bien. Dice, pero me ha proporcionado tan grandes alegrías este viaje que no dudo en recomendar a todos los naturalistas, aun cuando no puedan lograr tan amables compañeros como los míos, que viajen a todo trance y emprendan excursiones por tierra, si es posible, o largas travesías. Se puede estar seguro, salvo en casos extremadamente raros, de no tener demasiadas dificultades graves que vencer, ni grandes peligros que afrontar. Ejercitan estos viajes la paciencia, borran todo rastro de egoísmo, enseñan a elegir por uno mismo y a acomodarse a todo, en una palabra, dan las cualidades que distinguen a los marinos. También enseñan los viajes un poco a desconfiar, pero permiten descubrir que hay en el mundo muchas personas de corazón excelente, dispuestas siempre a serviros, aun cuando no se las haya visto jamás, ni deban volver a encontrarse nunca. Súper chulo. Después de Darwin, pues vinieron otros que dijeron, pues yo quiero también hacer lo mismo que Darwin. Gould, el de los pájaros, se fue a Australia, describió todos los pájaros de Australia. Bueno, Haeckel fue el que dibujó los rotarios. Vale. Pues se vuelve a Inglaterra, hace esto que os he dicho antes, de ir repartiendo los ejemplares, se casa. Los primeros libros que escriben son de geología. Aquí son notas para mí, son chuletas. Se pasa 7 años estudiando los percebes. Los percebes salen en el origen de las especies. Los pinzones no hay ni una mención a los pinzones. Lee, se escribe, vale, lee. Y entre las cosas que lee está esto. Un ensayo sobre poblaciones de Malthus, que data de 1798. Aquí Malthus contaba que las poblaciones crecen de una manera más rápida de la que crecen los recursos, de tal manera que se pueden acabar los recursos y tiene que haber una lucha por la existencia. Y esta idea de la lucha por la existencia es muy inspiradora para Darwin, ¿no?, para cuando desarrolla el mecanismo de la selección natural. Este libro es muy importante para él. Entre esto, todos los datos que iba acumulando, él ya va generando una teoría que va escribiendo. No se atreve a publicar, pero sí que se la manda a sus colegas. Ya van teniendo borradores, ¿no? Hinslow y sobre todo Charles Lyell, que para entonces, el geólogo, ya se ha convertido en amigo de Darwin, en colega. Y así transcurren los días hasta que en 1858 Alfred Wallace le envía un artículo y le dice, por favor, ¿se lo podría hacer llegar al profesor Hinslow? Y el articulito en cuestión, que se llamaba Sobre la tendencia de las variedades a apartarse indefinidamente del tipo original, era calcado su teoría de la selección natural, punto por punto. Hay una carta que escribe, no me acuerdo si es a Hinslow, que le dice, es que es como si lo hubiera leído. Y entonces él tiene ahí un dilema moral, porque dice, no quiero que nadie piense que me aprovecho de su trabajo, pero hombre, es que yo llevo 20 años trabajando en esto. Y entonces sus colegas, que sabían que esto es cierto porque se había carteado con ellos, le dice, hombre, presentar un trabajo conjunto en la Sociedad Linneana de Londres. Y Wallace manda este artículo y Darwin manda un pequeño ensayo. Estos son ensayos que se hicieron en Malasia. Es el siglo XIX, es una maravilla leer las cartas y el respeto mutuo que se tenían todos, porque Darwin le habla súper bien a Wallace. Wallace siempre reconoció que el artífice de aquello había sido Darwin, porque la idea, primero la había tenido Darwin y segundo porque tenía un tocho de evidencias
que para cuando él llegó, él tenía un ensayito, pero Darwin tenía... Que Darwin luego dijo, pues menos mal que has sacado esto, que has mandado esto, porque es que si no al final me había quedado así. Hay un momento que es muy gracioso, al final de su vida, que le preguntan a Wallace, Darwin ya se ha muerto, le preguntan que por qué piensa él que han llegado los dos a la misma teoría. Y dice Wallace, yo creo que es porque a los dos nos gustaba coleccionar escarabajos de pequeños. A los dos les llamaba mucho la atención que hubiera tantas especies de escarabajos que al mismo tiempo fueran diferentes. También en algún momento algún creacionista hablando con Wallace le dijo algo y le dijo Wallace, pero ¿cómo los va a haber creado Dios? Entonces pensaría que no le han quedado nada bien los escarabajos, porque no ha parado de hacer especies. Al final de su carrera, Wallace se metió en cuestiones de espiritismo, estuvo en una campaña en contra de la vacunación de la viruela, en fin, también era adorador de estas cosas de la fisionomía, en fin, que perdió muchísima credibilidad como científico. Pero bueno, en 1859 sale El origen de las especies y lo revoluciona todo. 20 años tardó Darwin y no me extraña porque tenía que reunir un buen cuerpo de evidencias. La primera edición fueron 1.200 ejemplares y se acabaron en el mismo día. Esa era la expectación que había con el trabajo de Darwin. El primer capítulo está dedicado a los animales domésticos y esto es, para muchos investigadores, la perla del pensamiento de Darwin. Darwin decía, si durante miles de años las personas que domestican animales han estado seleccionando caracteres y han sido capaces de hacerlo en las poblaciones, de igual forma la naturaleza puede estar haciendo el mismo trabajo. Y por eso el primer capítulo es todo sobre animales domésticos. Y lo digo porque luego va en mi texto, para que lo pongáis un poco en contexto. Luego ya, para terminar, bueno, en Oxford al año siguiente hubo una reunión en donde había había científicos que defendían a Darwin, otros detractores y estaba la Iglesia. Y la reunión es muy conocida porque en determinado momento uno de los clérigos le dijo a Huxley que le llamaban el bulldog de Darwin, porque siempre defendía a Darwin. Pues le dijo, entonces ¿qué defendemos del mono? ¿Y usted qué? ¿Por parte de padre o parte de madre? Y le dijo, pues prefiero descender del mono a descender de una persona como usted que impide el progreso de la ciencia. Esa reunión es conocida por la bronca entre la ciencia y la Iglesia. En determinado momento, y lo cuento por esto, estaba allí Fitzroy y le preguntaron, y Fitzroy cogió la Biblia y la levantó por encima de su cabeza y decía, este es el libro, les pido que crean en Dios y no en ningún científico. Por eso pienso que a lo mejor luego pensó que no le debía haber dejado la colección de pinzones. Y bueno, terminaron mal. Bueno, Fitzroy terminó mal porque se suicidó, no por esto, pero porque pues era una persona que no estaba bien. Unos años después, Bueno, pues esta es la historia, más o menos, de Darwin. Quería contaros sobre todo cómo trabajaba, que no trabajó solo, que una cosa es el mito, pero no hay ningún científico que se siente y diga, esto funciona así. Se necesitan muchas colaboraciones, Darwin colaboraba con todo el mundo. Y os quería leer el texto porque, aunque yo lo haya contado bien o no, lo que sea, creo que lo cuenta mejor el texto. Además es una historia bonita. Bueno, a mí me gusta. Esto suena, ¿no? Vale. Además es que, si no os lo leo, no vais a entender por qué se llama Darwin el gran espectador. Dice, la emperatriz cogió el pequeño capullo de seda entre sus dedos, jugueteó con él mientras observaba el frondoso jardín en el que descansaba su vista. Sus ropajes reposaban sobre el asiento, la taza de té humeaba lentamente mientras ella esperaba para bebérselo. Le sorprendió el calor excesivo al llevarse la taza a los labios. En ese instante, el capullo de seda cayó en la infusión.
Xi Lingxi tardó unos minutos en sacarlo del líquido dorado y cuando lo hizo, este se deshizo en un hilo suave y resistente de cientos de metros. Cuando Xi Lingxi sostuvo entre sus dedos el hilo de seda, fue como tocar la nada. Durante miles de años, los gusanos de seda, Bombus mori, habían tejido sus capullos ocultos a los ojos de los hombres. Xi Lingxi tan solo los observó durante unas semanas. Cada gusano de seda completaba su ciclo de vida en 60 días. Las larvas salían de los huevos y comenzaban a devorar las hojas de la morera. Comían una cantidad en hojas de morera equivalente a 20 veces su peso. Cuando habían crecido lo suficiente, de las glándulas bucales comenzaba a salir un hilo de seda. Los gusanos cruzaban los hilos de seda durante 72 horas, tejiendo un capullo blanco y sedoso a su alrededor. Allí se escondían a todos los ojos del mundo durante 3 semanas, en los que las crisálidas se convertían en mariposas. Al salir, tenían tal cantidad de tejido adiposo que no necesitaban comer durante los 12 días que les quedaban de vida. En esos días se acoplaban machos con hembras, a veces durante 10 horas seguidas. En los 3 días posteriores, las hembras ponían cientos de huevos y luego morían. Xi Lingxi domesticó a aquella bella criatura 2700 años antes de la era cristiana. Los secretos de su cría se guardaron celosamente dentro de las fronteras de China por cientos de años. Otra leyenda dice que fueron unos monjes los que llevaron huevos de gusanos de seda y semillas de morera ocultos en sus bastones de bambú hasta Constantinopla, en el siglo VI. Así, esta ciudad cumplió una vez más su papel de lazo entre Oriente y Occidente. Desde allí llegó a Italia y en 1494 a Francia. La cría del gusano de seda era complicada y requería de unas condiciones caprichosas. Por eso la sericultura se rodeó durante siglos de supersticiones. No hay nada que deba evitarse más en la cría de gusanos de seda que los efectos del ruido y el frío. Un grito repentino, el ladrido de un perro, incluso una carcajada, han destruido bandejas enteras de gusanos y crías enteras perecen en las tormentas eléctricas. Es esta necesidad de tener una temperatura artificial la que crea la gran dificultad de criar gusanos de seda. Se lee en el Chinese Repository de 1832. En 1935, Hans Christian Andersen publicó sus cuentos de hadas y Charles Darwin llegó a las Galápagos a bordo del Beagle. En el camarote que compartía con el capitán Fitzroy tenía un ejemplar de los Principios de Geología de Charles Lyell y otro de Personal Narrative de Alexander von Humboldt. Ese mismo año, una británica, de nombre Mary Ann Whitby, estaba de viaje por Italia cuando conoció a un compatriota que se dedicaba a la industria de la seda. Este le explicó que había duplicado el capital que había invertido en la cría del gusano de seda en tan solo 3 años. La señora Whitby decidió introducir la sericultura en su querida Inglaterra. Le llevó una década conseguirlo. Su principal motivación fue liberar a la isla de la dependencia de la seda cruda que provenía del continente, así como dar trabajo a las esposas y las familias de nuestros hermanos más pobres. Aunque al principio tuvo algunos problemas técnicos, solventó todas las dificultades y demostró, en contra de los prejuicios imperantes de la época, que las mujeres inglesas eran capaces de hacer este trabajo de forma óptima. La señora Whitby era una mujer de amplios intereses, como suele suceder en las personas inteligentes. Lo que sabemos de ella es que era terrateniente, anticuaria y artista. Tenía además inquietudes científicas. Durante un tiempo había sido vecina del eminente geólogo Charles Lyell. Había leído sus libros y se carteaba habitualmente con él. En 1846 dio una charla sobre sus resultados en la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia en Southampton. Entre el público que acudió aquel día estaba Charles Darwin. Al terminar su intervención, emocionado por lo que acababa de escuchar, le hizo multitud de preguntas sobre las diferentes variedades de gusanos de seda. Seguramente Darwin le explicó cómo el ser humano había realizado un gigantesco experimento durante milenios al someter a animales y plantas a domesticación o cultivo, un experimento que la propia naturaleza había intentado sin cesar durante el paso del tiempo. La señora Whitby se convirtió gustosa en uno de los muchos investigadores que se carteaban con él. Y aquí va una carta. Estimada señora, su gran amabilidad a darme el año pasado en Southampton información sobre las variedades del gusano de seda me hace aventurarme una vez más a molestarla. Siempre que he observado las polillas criadas a partir de gusanos de seda mantenidos por niños, las alas han estado más o menos arrugadas y me han asegurado que nunca pueden volar. ¿Es esto cierto, especialmente en Francia e Italia? Si es así, ¿podría informarme de si los machos y las hembras son igualmente incapaces de volar?
Supongo que están en las mismas condiciones que nuestros patos domésticos y le agradecería enormemente cualquier información sobre este punto. El año pasado fue usted tan amable que me dio la esperanza de que probaría 2 experimentos sobre la herencia, un punto en el que estoy particularmente interesado. Sobre la herencia en el estado de oruga. El primero era si la especie de párpados negros produciría hijos con párpados negros. El segundo era ver si las orugas muy gordas, creo que usted las llamó frales, y me las describió de una manera muy graciosa, pues si las orugas muy gordas producirían polillas. Y si es así, si su descendencia sería igualmente gorda y sin seda. Realmente no puedo decir lo agradecido que estaría de conocer los resultados de tales experimentos, porque en un trabajo que tengo la intención de publicar dentro de unos años sobre la variación, apenas habrá datos sobre el mundo de los insectos. Permítame otra pregunta, a saber, ¿se ha observado alguna diferencia de hábitos, como la forma de arrastrarse, comer, hilar, etcétera, en las orugas de las diferentes razas que ha mantenido? Con mucho respeto, querida señora, mi más sincero agradecimiento, Charles Darwin. La señora Whitby comenzó a velar el sueño de sus crisálidas. Cuando salían del capullo medía sus alas y observaba si volaban. También observaba detenidamente si los gusanos tenían o no párpados negros. Seleccionó a 20 que los tenían, los mantuvo separados del resto y los cruzó entre ellos. Luego apuntó en su cuaderno. Todos, sin excepción, tenían párpados, algunos más oscuros y marcados que los otros, pero todos tenían párpados más o menos visibles. Cuando tuvo resultados suficientes sobre esta y otras cuestiones planteadas por Darwin, los redactó y los envió. Mi querida señora, no puedo expresar suficientemente mi agradecimiento por las extraordinarias molestias que se ha tomado en este interesante experimento del que me envía el resultado. Había perdido todas las esperanzas de saber si las peculiaridades de la oruga eran hereditarias, pero ahora el punto está ampliamente probado. Hay una gran diferencia entre una probabilidad, por muy alta que sea, y un experimento como el que usted ha hecho. También le agradezco mucho la información sobre las razas de orugas del sur de Francia. No sabía que las diferencias fueran tan grandes. Si no es pedir un favor demasiado grande, le agradecería mucho que se tomara la molestia de informarme si alguna vez observa algo notable en el principio hereditario o en las diferencias de estructura o hábitos entre las razas del gusano de seda. No me atrevo a hacer más que insinuar mi curiosidad por saber si el carácter de no producir seda resultaría hereditario, es decir, si sería posible hacer una raza con capullos de seda desprovistos de seda. A los ojos de todos los cultivadores de seda, esto parecería sin duda el más inútil de los experimentos que jamás se haya intentado. Le ruego que acepte mi más cordial agradecimiento, Charles Darwin. Un año después, Darwin recibió la lamentable noticia de que la señora Whitby había tenido un accidente. Aquel experimento descabellado de crear una variedad de gusanos que hiciera capullos sin seda no pudo realizarse. Tan solo una persona tan entusiasta como ella habría dejado todo de lado para hacerlo. Darwin tenía multitud de cartas que había ido recibiendo durante años de sus corresponsales, así como trabajo propio, con información sobre perros, gatos, caballos, asnos, cerdos, cabras, ovejas, conejos, gallinas, palomas, patos, gansos, pavos, canarios, abejas de colmena, gusanos de seda, cereales y plantas culinarias, incluyendo guisantes, árboles frutales y ornamentales. Continuó con la escritura del libro en la que estaba trabajando, La variación de los animales y las plantas domesticados. Parecía imposible generar una hipótesis a partir de tal inmensa cantidad de datos recogidos de diversas fuentes. La sinergia de personas tan valiosas como la señora Whitby había sido asombrosa. Darwin nombró a todos sus colaboradores en la obra e hizo una descripción detallada de sus observaciones, algunas tan curiosas como las que se relacionaban con los instintos. Contaba cómo los gusanos de seda domesticados perdían los instintos naturales. Al ponerlos sobre una morera, a veces cometían el error de comer el pedúnculo de la hoja, con lo que caían al suelo. De igual modo, algunas razas de gallina habían perdido el instinto de incubar los huevos y eran ponedoras permanentes. Se preguntaba cómo se podía heredar un instinto y si quedaba latente en la descendencia. La primera parte del libro es un compendio de todos los datos que tenía sobre distintos animales y plantas, y la segunda es un acto de honestidad y valentía científica. Soy consciente de que mi punto de vista no es más que una hipótesis o especulación provisional, pero hasta que se proponga una mejor, servirá para reunir una multitud de hechos que en la actualidad quedan desconectados. En un próximo capítulo dedicado a una hipótesis que he denominado pangénesis, se intentará mostrar los medios por los que los caracteres de todo tipo se transmiten de generación en generación. Darwin cuenta en su autobiografía que la hipótesis de la pangénesis fue maltratada desde el principio.
El 19 de marzo de 1868, en una carta al geólogo Charles Lyell, manifestaba lo siguiente: «Mi temor siempre ha sido que la pangénesis fuera un niño nacido muerto por el que nadie se alegrara ni llorara. En eso estaba equivocado. Aquella hipótesis provisional, aun siendo errónea, influyó en numerosos genetistas, convirtiéndole a él en padre de la genética». A su muerte, Darwin había escrito 25 libros y un gran número de artículos que cubrían áreas tan dispares como la biología evolutiva, la genética, la psicología, la geología, la morfología y fisiología de las plantas. También publicó 45 artículos breves en la revista Nature, desde su lanzamiento en 1869 hasta 1882, año en que Darwin falleció. Además, se cruzó cerca de 15.000 cartas con colegas. Cuando Darwin falleció, el mundo ya no era el mismo que el que le había visto nacer. Humboldt había descubierto la naturaleza, Lyell había revolucionado la geología y él había hecho lo mismo con la biología. No debemos olvidar nunca el mensaje que el poeta y naturalista alemán Johann Wolfgang von Goethe dejó para nosotros. El espectáculo de la naturaleza es siempre nuevo, porque siempre está renovando espectadores. Envuelve al hombre en las tinieblas y le hace anhelar siempre la luz. Lo hace depender de la tierra, aburrida y pesada, y sin embargo, siempre lo sacude hasta que intenta elevarse por encima de ella. Esta es la historia de algunos espectadores que se elevaron por encima de la tierra. Hombre, tardó 20 años en publicarlo. Tenía dudas, tenía muchas dudas, porque él sintió que tenía que reunir muchísimas evidencias, porque aquello era gordo. De todas maneras, él también cuenta que la evolución, o sea, el que las especies evolucionaban, era algo que estaba en el ambiente científico. Así que, por parte del ambiente científico fue bastante fácil de creer, porque, como decía antes, yo creo que de los primeros que llegan a hablar de esto es su abuelo, Erasmus Darwin, en un libro que me parece que se llama Zootomia, y era algo que estaba en el ambiente. El hallazgo de Darwin es el mecanismo. Y luego, cuando describe la selección natural, sigue indagando en los mecanismos, porque aquí en la variación de los animales y plantas indaga en cómo se produce la herencia. Entonces él dice, bueno, yo planteo esta hipótesis y hasta que sirva. Sí, de todas maneras, por ejemplo, lo de Oxford, pues sí hubo ahí cierta bronca, pero pasa como pasa con todo de Darwin, hay más leyenda que otra cosa, porque los periódicos de la época tampoco se hicieron eco de aquello, tampoco fue tan espectacular. Fue un intercambio de opiniones. A nivel científico, a mí me parece un gran mérito salirse del cuadro y mirar desde fuera, que ese es el gran mérito de Darwin, que además él tiene mucho mérito porque él es creacionista. Él se baja del barco siendo creacionista y las evidencias le muestran que ese no es el camino, y eso es un gran mérito, porque a veces los científicos tienes ahí tu idea, no, es que me tiene que salir así, y él eso no. Y luego, por otro lado, pues todo lo que colaboraba con tanta gente, es que colaboraba con una barbaridad de gente, iba recogiendo los datos, y luego, por otro lado, también ese punto naif que tenía de pensar que lo iba a poder explicar todo, ese punto tan ambicioso. Y luego, como persona, a mí me alucina en sus cartas que nunca habla mal de nadie en general. Nunca habla mal de nadie, es súper cortés con todo el mundo. He leído, por ejemplo, en algún sitio que era machista, y yo he leído las cartas que se cruzaba con las mujeres y no eran las cartas de una persona machista, ni muchísimo menos, lo habéis escuchado. O sea, la señora Whitby le habla, o sea, escribe igual que al profesor Hinslow, igual. Y pues eso. Y luego, de su lado humano, también destacó otra cosa, y es que él personalmente se tuvo que enfrentar a una situación muy dura, que fue la muerte de su hija pequeña. Y eso a él le marcó también para todo esto, porque él dejó de creer en Dios. Y eso le marcó mucho. Hace unos años se vendió una carta de Darwin que se encontró por una pasta, en la que le había preguntado uno, después de leer el origen, le dijo, ¿pero usted no cree en el Nuevo Testamento? Y él le contesta con una frase muy corta, dice, no señor, yo no creo en Dios ni en su hijo. Y él iba para cura. Su intención era hacerse cura. Entonces él se sale del cuadro totalmente.
No, yo creo que a nivel científico se habla del hecho de la evolución, no hay dudas, porque además es que lo hemos visto molecularmente. Vamos, se secuencia el virus del SIDA y se ve cómo evoluciona y puedes seguir la antigüedad del virus en función de las mutaciones que mete y sabes que, bueno, yo es que como soy viróloga, sabes que las mutaciones que se seleccionan son aquellas que favorecen al virus. Y en el caso pues, de la bacteria lo mismo, no está en duda. Hay cosas que sí que están en duda, pero luego surgieron cosas, bueno, ¿no? Como la epigenética, ¿no? Que el entorno pueda modificar de alguna manera el genoma. Eso le dio en parte la razón a Lamarck, que sabéis que había dos tipos de teorías de la evolución, las de Lamarck y Darwin, ¿no? Lamarck decía que la evolución estaba dirigida y Darwin que era al azar. Y luego en algunas cosas se ha visto que sí que puede estar dirigida de alguna manera. Pero no, yo creo que, bueno, se va sabiendo, pero hay cosas que no están en duda. Darwin abre la caja esa, pero la caja se abre a mediados del siglo XIX, principios del XX, en todas las áreas de conocimiento. Darwin abre esa, Pasteur abre otra, Lyell abre la de la geología. Lyell estaba en disputas con Kelvin sobre la edad de la Tierra. Y en 1902, Pierre Curie, que lo tenéis ahí en la exposición, dice que la radioactividad es la que está generando el calor del centro de la Tierra. Y Kelvin se lo tiene que comer aquello. En fin, que la ciencia explotó en ese momento. Pero la biología como la entendemos no sería igual sin Darwin. Darwin es el gran biólogo. Él revolucionó la ciencia por completo.